Bien, Celio Pro Galarza. Ha fallecido hace poco una de las más grandes mentes brillantes en la política de Estados Unidos. Así informa el Perú. Murió Kissinger a los 100 años. El Expreso. A los 100 años murió Henry Kissinger. Henry Kissinger fue una mente brillante en el mundo de la diplomacia, ocupó el cargo de secretario de Estado en Estados Unidos, algo así como primer ministro, y también asesor de seguridad. Tenía una empresa de consultoría en política y se menciona que los últimos presidentes, desde 1956, cuando gobernaba Eisenhower en plena Guerra Fría, hasta el actual, pedían consejo a Kissinger. Puede imaginarlo, salvo Trump, creo que fue la única excepción que no pedía consejos de Kissinger. Pero después, todos los presidentes, sin excepción. Kissinger fue un judío alemán emigrado por el tema pues del antisemitismo en Europa y cuando llegó a Estados Unidos encontró un mecenas en la famosa familia de los Rockefeller. Él era el favorito de los Rockefeller y el favorito de Harvard. Su amor por la geopolítica o las ciencias políticas le permitió rápidamente tomar cargos políticos. Ya en 1956 era asesor del gobierno de Eisenhower, siempre involucrado en el tema de seguridad o en el tema de la asesoría política. Posteriormente, también asesoró al presidente Kennedy, al presidente Lyndon Johnson, pero vamos a decir que la época dorada de Kissinger fue cuando es elegido presidente Richard Nixon, allá en 1968. Siempre con su mecenas, la familia de los Rockefeller, incluso permitió que convenció a uno de los Rockefeller, a Nelson, para que sea vicepresidente del gobierno posterior, ¿no? A Richard Nixon. Según los expertos que han investigado a este gran Henry Kissinger, Kissinger empujó a Nixon para que la guerra de Vietnam evite el avance del comunismo en el sudeste asiático. Una de las obsesiones del gobierno de Richard Nixon y de su asesor Kissinger, o si quiere secretario de Estado, era evitar el avance del comunismo en la zona del sudeste asiático. Ya Estados Unidos había sido derrotado en la guerra de Corea, derrotado porque no pudo vencer a Corea del Norte. Y también será, ahora sí, realmente derrotado en la guerra de Vietnam. Kissinger se dio cuenta que obsesionarse en la zona del sudeste asiático no era importante, no era trascendental, no era necesario, y que América Latina necesitaba la presencia de Estados Unidos. Por eso, en 1973, cuando se enfría la guerra en Vietnam, Kissinger convence a Richard Nixon para que apoye el golpe de Estado en Chile. Esto está bien documentado, hace poco se han desclasificado documentos, incluso de la diplomacia chilena con el famoso Edwards, que también ya falleció, en su libro Persona non grata, menciona que el gobierno de Velasco, aquí de Perú, pretendía recuperar Tarapacá y Arica, que lo perdió Perú en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico, y que Velasco preparaba todo un plan para recuperar esos territorios. Eso está bien documentado. Estados Unidos se entera y Kissinger convence a Nixon para apoyar el golpe de Estado de Pinochet, porque gobernaba Salvador Allende, un gobierno encima socialista. Ya Cuba era socialista. Y está documentado, repito, que Nixon apoyó el golpe de Estado de Pinochet, siempre con el consejo de Henry Kissinger. Entonces, Kissinger estuvo en épocas trascendentales como la guerra de Vietnam, como el golpe de Estado de Pinochet, que estuvo 17 años, incluso sin descuidar el tema de, por ejemplo, el fútbol. Kissinger viajó a Argentina en el Mundial de ese país, donde gobernaban militares, dictaduras de derecha, y cuando era necesario que Argentina triunfe. Y Argentina triunfa goleando a Perú. Y aquí se habla mucho de que se menciona, se cree que hubo incluso hasta pago para que la selección peruana se deje golear, porque la selección peruana tenía un buen equipo. Bien, todo vale. También Kissinger, ya en temas más serios,
convence a Nixon para que se reinicie la diplomacia entre Estados Unidos y China, la China de Mao. Y por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos, en este caso de Nixon, visita a China. Y toda esa gestión lo hizo Henry Kissinger. Gracias a eso, se reanudan la diplomacia entre China y Estados Unidos. Bueno, a largo plazo, quien sacó más ventaja es China, porque Estados Unidos no pensó que China ascendería como potencia mundial. Bueno, por más que Kissinger sea un gran asesor, siempre se les escapa algunas cosas. Bien, entonces resumiendo, Kissinger estuvo en las épocas más trascendentales, como la guerra de Vietnam, apoyando el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, en la reanudación de la diplomacia entre Estados Unidos y China, también 1973, y posteriormente en la crisis de los rehenes en Irán, en la guerra del Golfo Pérsico, el atentado a las Torres Gemelas, la caída del comunismo, la reunificación alemana y un largo etcétera. Kissinger también fue un gran intelectual, escribió muchas obras, una de sus últimas es Liderazgo, escribió sus memorias, siempre libros copiosos, y aquí tengo una de sus últimas obras, para mí tal vez la mejor, Nuevo Orden, porque Kissinger era consciente de que después de la desintegración de la URSS y de la caída del comunismo, el mundo vivía un nuevo orden mundial. Y preparó, por supuesto, un contenido acerca del nuevo orden mundial, del cual Kissinger lo explica magistralmente en este libro, Nuevo Orden, de Kissinger. En este nuevo orden mundial, que repito, preparo un contenido para la próxima, ya las potencias no son pues el bloque del capitalismo y el comunismo, no, esa es Guerra Fría. Ahora el nuevo orden mundial, y eso bien lo sabía Kissinger, son el grupo del G7, donde está a la cabeza actualmente Estados Unidos, ya no es Japón la segunda potencia industrial, sino Alemania. Ya Alemania hace poco, según fuentes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, Alemania superó en exportación por poco, pero lo superó a Japón. Japón ahora es la tercera potencia industrial. Cuarta es Gran Bretaña. 5 es Francia. 6 es Canadá. Y 7 es Italia. Como Rusia, después de la crisis de la caída del comunismo, Rusia como que mejoró su situación. Rusia pertenece al G7+1 y China al G8+1. Detalles, el siguiente contenido. Y Kissinger explica todo ese escenario geopolítico en su libro Nuevo Orden Mundial. Kissinger también estuvo de alguna forma involucrado en el famoso, o en todo caso sabía el tema, acerca del escándalo del Watergate, que es el espionaje que realizaba Richard Nixon. Pero Kissinger salió incólume de ese escándalo, que le costó a Nixon la presidencia, ¿no? Él renunció para llevarse algunos secretos. ¿Cuántos secretos guardará Kissinger? Bueno, ya nos dejó. Y Kissinger está y debe ser considerado en la historia universal como uno de los grandes diplomáticos y asesores políticos, de la talla de un Metternich, que ya hablaremos de este gran personaje Metternich, la contraparte de Napoleón, de un Disraeli como estadista. Disraeli permitió a Inglaterra consolidar su supremacía mundial, de un Bismarck, que también por ahí tengo sus memorias, de un Bismarck, de un Flavio Josefo, si nos vamos al mundo antiguo, judío como él, Flavio Josefo, Disraeli, judío inglés, ¿no? Entonces, de esa talla mundial es el gran Kissinger. Perú también tuvo un asesor llamado Montesinos, que lamentablemente terminó mal. Bien, y otro mérito de Kissinger es la de llegar hasta los 100 años, ¿no? Curiosamente, hace pocos días murió la esposa de Jimmy Carter, y Jimmy Carter es otro de los expresidentes longevos. Claro, Kissinger no fue presidente, pero sí un gran político, ¿no? Muy pocos políticos pasan la edad de los 90 y poquísimos llegan a los 100 años. Jimmy Carter, y es uno de ellos, y Henry Kissinger. Ah, y otra cosa, ¿no? Llegar lúcido, porque claro, uno puede llegar a los 100 años, pero ya con
con poca capacidad intelectual. Pero en cambio Kissinger, según sus allegados, murió con una mente lúcida. En el caso de Perú, hemos tenido grandes políticos que han bordeado los 100 años. Pérez de Cuéllar y Francisco Morales Bermúdez, que también falleció hace poco. Y el filósofo, el gran Miro Quesada Cantuarias, ¿no? Uno de los últimos grandes filósofos. Bien, Kissinger, repito, escribió muchas obras y como anécdota me despido con esta anécdota que siempre recuerdo cuando leí su biografía. Recuerdo que el autor de una de las tantas biografías de Kissinger, que no lo pude encontrar, me van a perdonar, cuenta que cuando estaba haciendo su tesis sobre Kissinger, fue a la biblioteca de Estados Unidos, encontró un libro de Kissinger, y en la parte final, en la anotación que hace la biblioteca, decían que solamente 2 personas habían leído un libro de Kissinger. Uno de sus primeros libros que habla de seguridad nacional, ¿no? El segundo era el autor que escribió su biografía. Bien, hasta aquí el contenido de, repito, uno de los últimos grandes asesores de Kissinger, y sería bueno resumir a todos los presidentes que asesoró este político llamado Kissinger. Eisenhower, en la época del 56, cuando Khrushchev hablaba de la coexistencia pacífica, y tenlo por seguro, él aconsejó a Eisenhower para que haga lo debido. Con Kennedy, en la época de la construcción del muro de Berlín y en la crisis de los misiles, y ahí estaba Kissinger, muy joven, aconsejando a Kennedy. Claro que Kennedy reunió a todo un grupo de intelectuales para que lo asesore, como McNamara, Somerset y el mismo Kissinger. Luego a Lyndon Johnson. Tal vez no tanto, pero asesoró a Lyndon Johnson. Luego a Richard Nixon, donde Kissinger llega a su época dorada, porque llegó a ser secretario de Estado. Secretario de Estado es como primer ministro. Luego, tras la renuncia de Nixon, con Gerald Ford, asesoró, por supuesto, a Gerald Ford, y le aconsejó para que Estados Unidos se retire de la guerra de Vietnam, el gran fracaso de Estados Unidos. Antes asesoró a Nixon para que apoye el golpe de Estado de Pinochet. A Jimmy Carter, que sigue vivo y tiene 99 años. Dicho sea de paso, Jimmy Carter ganó el Premio Nobel de la Paz, y Kissinger también, me olvidé decirles, ganó el Premio Nobel de la Paz. Y ese fue un premio controvertido porque Kissinger empujó a la guerra de Vietnam. A Ronald Reagan, sobre todo porque Kissinger es republicano y Reagan también. Lamentablemente Reagan está con, creo que, Alzheimer. Kissinger murió lúcido. Asesoró a Bush, padre e hijo. En la época, pues, Bush hijo del atentado a las Torres Gemelas. A Bill Clinton, por supuesto. A Obama. A Trump parece que no. Ya haremos un contenido de Trump porque parece que Trump regresa como candidato y tal vez gane. Todo es posible. Y al actual Joe Biden. Y seguramente es muy probable que Biden haya pedido consejos por la guerra de Ucrania a Henry Kissinger. Antes de morir, Kissinger visitó a China y habló con Xi Jinping. Habrá sido pues una conversación de lujo de estos 2 grandes hombres. Hasta aquí el contenido de Henry Kissinger y no se olvide su libro Orden Mundial. Permiso, nos vemos.